Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este viernes 25 de marzo, una jornada, no por ser 25, sino por ser viernes, en la que la tertulia, este espacio, pues tiene hoy visita de distintos representantes de los partidos políticos. Eso quiere decir que durará un poquito más, hasta, si nos ven en directo, hasta las 3:20 por ahí, más o menos, tenemos tiempo de contar un montón de cosas. Además, era un viernes que viene con una carga importante, profunda, de decisiones importantes que ha adoptado esta mañana en pleno el Cabildo de Lanzarote o antes la Comisión de Gobierno, y que podremos ir abordando tanto ahora en esta primera parte como en la segunda, en la tertulia de políticos, en la que nos vienen a ver hoy Jesús Machín de Coalición Canaria, Carlos Espino del Partido Socialista y Juan Monzón del Partido Popular, como después incluso en la entrevista con el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, porque algunas de las cosas que se han aprobado en el Cabildo afectan también a la actualidad del sur, del municipio de Yaiza. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y además tenemos también pendiente algún recao que hiciste en Tenerife, en el Parlamento de Canarias, y que ayer no nos dio tiempo de poner y de escuchar a los representantes de distintos partidos políticos en el Parlamento de Canarias. Y antes de todo esto, antes de tanto lío político, de tanta decisión, de tantas declaraciones y demás, otra no menos importante, otra decisión, en este caso del Gobierno de Canarias, que ya habíamos avanzado justo en el día del debate sobre el Estado de la Nacionalidad, y es que desde ayer ya hemos quitado las vallas de la COVID y podemos ir por todos lados como queramos, a la hora que queramos, volver cuando queramos, bailar si queremos, ir a cenar con 45, si queremos ir a cenar con 45, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, se han caído casi todas las restricciones o características que trajo la pandemia, ¿verdad? Sí, efectivamente, casi todas, excepto, vamos a dejarlo claro, el hecho de llevar la mascarilla en interiores, que lo sepan, que quede bien claro ese aspecto. Pero sí, de resto, todas las restricciones, el gobierno decidía ayer ya de forma definitiva, lo anunciaba, que se acaban todas las restricciones que tienen que ver con la COVID-19. Bueno, entra en vigor a partir de mañana sábado, Jaime. Esta noche se ponía en el boletín oficial de Estado y a partir de mañana ya. O sea que hoy no podemos ir a cenar con 45. Hoy en principio todavía no deberíamos, pero ya mañana efectivamente sí. Y bueno, pues esto tiene que ver con muchas cosas. Es verdad que en Lanzarote ya el asunto, bueno, en Lanzarote y en cualquier lugar de Canarias ya el asunto de los aforos no había limitación de aforos, pero ya definitivamente no solo tienen que ver con los aforos, los horarios tampoco habrá limitación de horarios. Además, y esto creo que interesa mucho, sobre todo y especialmente a la población joven, pueden volver las verbenas y las fiestas populares sin límites, con lo cual, bueno, con planes de seguridad y demás por parte de cada ayuntamiento. Luego lo hablaremos con el alcalde de Yaiza, porque regresan los carnavales fin de semana a Playa Blanca, y a ver cuál es la decisión que han tomado. Sin límite no, o sea, el límite que de antes de la pandemia, ¿no? O sea, si las verbenas podían terminar en un ayuntamiento X a las 3. Exacto, con las limitaciones que tenían antes de la pandemia, efectivamente. Sí, con lo cual, bueno, pues eso es un poco lo que ha anunciado el gobierno. Sí que ha dicho que esto es temporal. Quiero decir que puede cambiar la situación en cualquier momento si algún territorio pues requiere que cambie, es decir, si sobre todo el indicador de la presión asistencial, que es la que están mirando con lupa, pues empeorase demasiado, ¿no? En cualquier caso, pues eso también es importante apuntarlo, porque si empeoráramos demasiado y por tanto eso va acompañado también de que fuéramos poco responsables, pues evidentemente el gobierno podría revertir esta situación. Bueno, estaba consultando justo el correo porque acaba de decretarse una situación de prealerta por lluvias esta vez. Les leo: precipitaciones generalizadas en las islas de mayor relieve con probabilidad de que sean fuertes, de que sean localmente fuertes y que pueden ir acompañadas de tormentas, en el caso de Tenerife, afectando principalmente a la vertiente este, en Lanzarote, que es lo que nos interesa, y Fuerteventura, precipitaciones débiles a moderadas, pero aún así nos meten en el mismo saco de la prealerta. Desde ya, a la 1:30 ha empezado, hace casi 3/4 de hora, hasta mañana a las 9 de la noche en principio. Bueno, pues sería, que lloverá mañana si es así, sería una suerte, porque como acabamos de decir, el domingo son los carnavales de día en Playa Blanca, con lo cual esperemos que no les pille.
la lluvia. Y déjame apuntar simplemente una pequeña cosa, Jaime, con respecto a lo que anunció ayer el gobierno, porque también hablaba de ese cambio en el seguimiento de las pruebas y de los casos positivos, y también anunciaba de forma definitiva pues que ya eso de las cuarentenas se ha acabado, excepto para aquellas personas que dando positivo anuncien que han estado rodeadas de personas o su entorno o convivientes ha sido o son personas vulnerables. Ahí, en esos casos sí que se les haría un seguimiento pues como hasta ahora. Bueno, más cosas que se han aprobado esta mañana, en este caso a nivel insular, bueno, no sé si ha sido esta mañana o en las últimas horas en todo caso, y que puede afectar a mucha gente. De hecho, siempre se monta un quilombo para lo mismo. El camping de Papagayo abre en Semana Santa y ya no cierra. Sí, efectivamente, creo que es algo, bueno, de hecho la última vez que tuvimos a Miriam, la consejera, aquí en esta mesa, creo recordar que nos lo decía, que se estaba trabajando, bueno, pues no han tardado mucho en tomar definitivamente esa decisión. Pues así lo han anunciado esta mañana, se abre en Semana Santa y además abrirá durante todo el año. Y además lo llamativo, o al menos a mí me ha llamado la atención, es la cantidad de dinero que se van a ahorrar en este caso, porque según anuncian desde el Cabildo, concretamente la consejera, dicen pues que bueno, que no se hacía un buen uso de los servicios y que eso conllevaba malgastar cierto dinero. Hay descuento por tanto tiempo. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo. No, está bien. No lo sé, el caso es que, claro, salvo algunos días concretos o un par de semanas que puede pillar mal tiempo, no sé cuántos, es que se puede ir a la playa siempre y la gente puede venir en invierno, en otoño, en primavera. Además es un tipo de turismo. Y viene, no es que pueda venir, es que vienen. Y además es un tipo de turismo que ya lo hemos dicho mucho, que ha aumentado considerablemente el tema de las autocaravanas, caravanas y demás. Y creo que el hecho de que el camping de Papagayo, que es un sitio habilitado, que ya hemos visto las imágenes un poco, en fin, desagradables o desafortunadas en otros lugares que no están habilitados para ello, creo que es una suerte y creo que es una medida muy acertada. Bueno, el resto de cosas que se han aprobado ya las hablamos ahora enseguida con los representantes de los partidos políticos. Se ha tumbado la redacción del PIOT, se va a cancelar el contrato con el equipo redactor que desde el año 2007 venía redactando el plan insular y que por culpa nuestra, decisiones políticas, no ha acabado de aprobarse nunca. También se ha resuelto el contrato de la UTE que iba a hacer la residencia en la zona de Taiche, porque no lo puede hacer la empresa o las empresas, la UTE que iba a hacerla, y finalmente el Cabildo ha resuelto el contrato, y un montón de cosas más que afectan al planeamiento y que ahora hablamos. Pero antes de llegar a la tertulia, los recaos de Tenerife, porque teníamos pendiente a 3 personas que las pobres desde ayer están intentando decir cosas y las tenemos ahí que no lo pueden decir. Sí, efectivamente, sí. Bueno, ya de hecho ya se ha visto qué resoluciones o propuestas ha aprobado el Gobierno canario y cuáles no, pero lo cierto es que vamos a escuchar, como bien dice Jaime, a quienes no tuvimos la oportunidad de escuchar en el día de ayer. Una de ellas es Vidina Espino, quien bueno, pues se mostró muy crítica con el discurso del presidente de Canarias y con cómo ha gestionado el Gobierno toda esta situación. Bueno, yo creo que el discurso del presidente Torres fue un discurso alejado de la realidad, en el sentido de que no presentó ninguna medida a corto plazo para que las familias puedan llegar a fin de mes, para que puedan llenar el depósito de combustible, de apoyo a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que están viendo cómo se ha disparado el precio de todo, y por tanto una intervención por parte del presidente complaciente, presumiendo incluso de gestión en asuntos en los que en absoluto debería presumir. Yo voy a presentar propuestas en el sentido de una de esas medidas, por ejemplo, eliminar el impuesto al combustible y también un mayor refuerzo de áreas sociales como por ejemplo la dependencia, para que de una vez se cumpla la ley, también lo que se refiere a la atención de nuestros mayores, que seguimos sin que se construyan plazas sociosanitarias, y también en lo que se refiere a la sanidad, para reducir de una vez las largas listas de espera. Bueno, pues por otro lado, Manuel Domínguez del Partido Popular también quiso ofrecernos declaraciones en este caso, también se mostró muy crítico con el Gobierno de Canarias, aunque sí que, digamos que agradeció el respaldo de Nueva Canarias y le sorprendió porque fue crítico precisamente este partido con el Gobierno central.
Creo que nada se ha salido del guión. Hemos visto al presidente del gobierno en una perspectiva, desde mi punto de vista, errónea. No hay nada mejor para solucionar los problemas que reconocerlos, que identificarlos, y ante la posición de ayer yo creo que no hay medidas concretas para solucionar los problemas, simple y llanamente porque no los ha reconocido. Y hoy tampoco se ha salido del guión. Hemos visto quizás a Nueva Canarias un poco más crítica con el gobierno central, algo que particularmente me ha sorprendido, pero de resto todo ha sido aplausos, continuidad, halagarse y pensar que fuera, que en la calle los ciudadanos están bien. Bueno, y la secretaria de Organización del Partido Socialista, Nira Fierro, también pudo hablar con nosotros y ofrecernos su valoración y su opinión acerca de cómo ha gestionado el Gobierno canario toda esta etapa de pandemia y las posibles consecuencias de esta crisis. Creo que el presidente tiene a Canarias en la cabeza y sobre todo tiene la proyección de Canarias en la cabeza, ¿no? Lamentablemente la oposición hizo una lectura poco realista de la situación y además poco colaborativa con el gobierno, lo cual en estas situaciones tan complejas pues sería deseable prácticamente todo lo contrario, ¿no? Desgraciadamente no es así, bueno, quizás por eso estén en la oposición, pero sí que quiero enfatizar que el presidente del gobierno de Canarias no solo ha rendido cuentas, sino también y sobre todo ha proyectado todo lo que queda de año y los próximos años de Canarias, haciendo incidencia también en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, en el Pacto de los AMEO, que es esa hoja de ruta que está consensuada entre agentes políticos, sociales y económicos, y esa, sin lugar a dudas, es la hoja de ruta de Canarias y es la que tiene el presidente en la cabeza, ¿no? Bueno, pues deberes hechos en cuanto al Parlamento y en cuanto a poner el reloj de la actualidad en hora. Hacemos un mini alto en el camino y enseguida recibimos a los representantes del Partido Popular, Juan Monzón, de Coalición Canaria, Jesús Machín, y parlamentario regional, y del Partido Socialista, Carlos Espino, para hablar de la política insular. No se vayan. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les apuntaba hace un instante, recibimos ya a quienes nos acompañan hoy en un día intenso desde el punto de vista de lo que es hacer política. Luego se puede estar más o menos de acuerdo, pero es tomar decisiones para hacer cosas, como decía Rajoy de los catalanes, hacen cosas. Bueno, pues eso es hacer política, tomar decisiones, seguir sacando adelante las cosas y luego ya previa discusión y post-discusión también mucho me temo. Vamos a saludar a Jesús Machín de Coalición Canaria, parlamentario regional. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bienvenido, muchas gracias. A Juan Monzón, Partido Popular. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Carlos Espino, Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Paola, que continúa con nosotros Aquí sigo. para ayudarnos un poquito a entender de lo que se está hablando estos días. A mí, desde luego, una de las cosas que me parece más relevantes en la jornada de hoy, no sé qué opinarán ustedes, bajo salvo mejor criterio, como es natural, es el hecho de que hoy el Cabildo de Lanzarote acaba de tomar la decisión de anular el contrato que le unía al equipo redactor del nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio, del señor Ezquiaga, que empezó allá cuando, en 2006, 2007 aproximadamente, a redactar un PIOT que, por distintas circunstancias que seguramente saldrán encima de la mesa, no ha acabado de terminar más nunca. Y hoy han decidido terminar con ese contrato y empezar, se supone, que de cero. Carlos, cuenta brevemente, porque vamos a hablar aquí todos. Es así, o sea... No, es, pero no es. La parte de la cancelación del contrato vendrá probablemente en el siguiente pleno. Hoy lo que se ha decidido es dejar sin efecto, poner en marcha el mecanismo para dejar sin efecto lo que se había actuado hasta el momento, porque bueno, los pasos previos que se van dando tienen consecuencias jurídicas y no se pueden ignorar, porque sí, hay que justificar, y es lo que se ha hecho hoy para que ya en muy poquito tiempo podamos, pues eso, cancelar el contrato y poner en marcha la redacción del nuevo plan insular. Hay una mezcla de argumentos para tomar esta decisión, evidentemente los jurídicos, sin ellos no se puede, pero también hay una serie de criterios de oportunidad política que desde mi punto de vista pues son los más importantes.
Y ahí podríamos empezar a decir precisamente que se empezó a redactar en 2007 y por tanto el diagnóstico inicial tiene 15 años de desfase, las metas que nos hemos propuesto tienen 15 años de desfase. Hoy hablamos, por ejemplo, de una manera mucho más intensa de variar la movilidad, la descarbonización, todo ese tipo de cosas deben tenerse previstas también en ese mapa de situación que es el plan insular. Y luego hay un último detalle que no es menor, y es que con la entrada en vigor de la ley del suelo, muchas de las determinaciones que contenía ese PIOT son nulas de pleno derecho. Porque la ley del suelo establece lo que se conoce como principio de contención, que hace que si se pronuncia sobre algo que no le es reservado a esta nueva visión de los planes insulares, esas cláusulas se convierten en nulas. Claro, coger todo un texto en el que las cláusulas están relacionadas entre sí y empezar a ver cuál quitamos, cuál mantenemos, cuál generaría una inseguridad jurídica en la toma de decisiones posterior, que entendíamos que si se aprueba así, nace muerto. Y si nos pegamos, que luego hablaremos también de eso, otros 16 años, pues dentro de 16 años, yo no, pues ya estaré jubilado, pero para ahora estará presentando la tertulia diciendo se anula la revisión del plan y claro, habrá alguien parecido a ti que dirá lo mismo que acabas de decir. Lo de parecido a mí es difícil y no vamos a entrar en por qué. Juan Suso, ¿comparten la decisión, los motivos, los argumentos? Una cosa, el plan tiene... el aprobado en vigor tiene 30 años, nació el mismo año que yo, en 1991, por lo tanto, creo que las necesidades que había en 1991 no serán las mismas que ahora, pero tampoco las de 2007, pero serán más actuales las de 2007 que las de 1991. ¿eh? Si miramos un poco de manera objetiva los años, pues creo que es más beneficioso tener el de 2007 que el de 1991. Hay que hacer una cosa clara, aquí empezó en 2007, era la presidencia de Manuela de Armas, entendió que había que redactar un nuevo PIOT y usar este equipo redactor, y luego el plan se entregó, se finalizó, siendo Marcos Vergás consejero de Política Territorial del Cabildo Insular de Lanzarote. Por lo tanto, yo sí entiendo la parte jurídica de Carlos, y soy urbanista y más o menos controlo bastante, estoy muy al día de la ley del suelo, en la nueva actualización que se acaba de hacer con el decreto del sector energético, impulso del sector energético agrícola, ganadero y industrial, pero lo que no entiendo es que posiblemente se pudiese adaptar ciertas cosas sin necesidad de estar esperando, porque la redacción de un plan, para quien no lo sepa, es bastante complicado y no es un plan general, sino es un plan insular que conlleva una isla que tiene mucho parque natural, muchas especies protegidas, mucha parte del territorio protegida, donde tiene un suelo rústico bastante complicado de exaltar dentro de un plan. Por lo tanto, yo creo, es mi visión de las cosas, no es la idea de mi partido, estoy hablando yo como un ente personal, que creo que se podía haber revisado, usado muchas cosas de ese plan, porque era un plan, como digo, entre dos fuerzas políticas, Coalición Canaria y Partido Socialista, y que estaba consensuado entre ellos, propio que fue entregado por Marcos Vergás, y creo que hay una parte de olvidar el pasado, de intentar noquear el pasado, y creo que esto también es parte del Partido Socialista y que se podía haber usado mucha parte del plan que estaba en redacción. Y su palabra o su opinión, Juan, en este aspecto, porque su partido, el Partido Popular, se ha mostrado muy crítico, de hecho, y bueno, ha dicho en ese comunicado que ha mandado después de este pleno que lamenta que sea la primera vez que se pronuncie la presidenta sea para decir precisamente que este plan no sirve de nada. Sí, cierto es, y que se ha demorado en esta legislatura o en este mandato 3 años para tomar esta decisión. Es decir, vamos a pasos muy lentos, ¿no? Y no vamos acorde a las necesidades reales que necesita la isla, que necesita la seguridad jurídica que nos puede dar y garantías para las posibles inversiones que nos puedan llegar para poder incluso recibir inversiones y planificar lo que queremos de nuestra isla. Y lo que vamos a escuchar o vamos a volver a escuchar es que para las próximas folletos o panfletos de las campañas electorales de los diferentes partidos es prometer otra vez que cuando lleguen van a sacar el plan insular, y hemos visto cómo la incapacidad que ha tenido, en este caso, doña Loli Corujo, siendo ella la responsable de ese área preciso, la que ha sido incapaz en 3 años de hacer nada y simplemente darse cuenta que es un plan, como decía don Carlos, que se dan cuenta ahora, que está caduco, que no está adaptado a la ley del suelo o difícilmente se puede adaptar a la ley del suelo, pero lo más grave de todo esto es lo que sufren los vecinos, es decir, el coste que ha costado elaborar o encargar la elaboración de dicho plan que se va a tirar ahora a la basura. Eso lleva un coste, un gasto de nuestras arcas que al final la pagan todos los vecinos, y eso es lo que no es de recibo.
Es decir, hay que empezar a trabajar en algo y ejecutarlo y llevarlo a un buen puerto. Eso es lo principal, ¿no? Pero, ¿cuál era la postura? Porque el Partido Popular gobernaba, como suele decirse, hasta hace un rato con el Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. ¿Cuál era la postura del Partido Popular? ¿Se mostraba igual de crítico cuando...? Siempre dentro de ese pacto de gobierno, una cosa es que uno pacte un gobierno y esté gobernando, y otra cosa muy diferente, que cuando uno pacta un gobierno, cada uno asume una responsabilidad y unas áreas. Y esa área era una área que, lo he dicho anteriormente, pertenece en este caso a la responsabilidad de la propia presidenta, y era ella la que tiene que liderar esa área para sacar en adelante ese plan. Evidentemente, dentro de ese acuerdo y de ese pacto de gobierno, de la gobernabilidad del Cabildo, estaba de que se salieran adelante y que se trabajara para impulsar el plan insular, por supuesto, y eso lo seguimos reivindicando, estemos en un grupo de gobierno gobernando o desde la oposición ahora, ¿no? Carlos, además de contestar por alusiones lo que pasa por estar gobernando, que esto es un pim pam pum, aparte de eso, contéstame a dos cosas. Uno, que hay que se van a marcar, no sé, un tope para sacar adelante el documento. El plan del 91 salió, no sé si en una legislatura y media, o sea, no se tardó tanto. Y dos, lo que ha dicho Juan, que hay algunas cosas, o Suso, no me acuerdo, algunas cosas aprovechables, es decir... Claro, vamos a ver, aprovechable y todo. El único tema es que desde el punto de vista jurídico, si nosotros cogiéramos en este momento y alteráramos determinado tipo de cuestiones y siguiéramos con ellas hacia adelante, no las podrían tumbar porque se producen lo que se denominan modificaciones sustanciales y obligan siempre a retrotraer. Entonces, precisamente la manera de avanzar rápido es no empezar con chapuzas en este momento. Y sin poder decir en este momento el cronograma, porque hay que sacar ahora concurso y es donde se pondrán todas las condiciones, la manera rápida de actuar precisamente es la que estamos adoptando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la nueva legislación que supone la ley del suelo le ha quitado un montón de contenidos al plan insular. Por ejemplo, el nivel de categorización del suelo a medida que se va descendiendo ahora queda solamente en las manos de los ayuntamientos y no tiene nada que decir el plan insular sobre eso. ¿Pero la ley del suelo seguirá existiendo? Porque aunque es que ahora de repente tumba la ley del suelo y nos quedamos agarrados a la brocha otra vez. Aunque hubiera modificaciones, yo creo que ese esquema, que es razonable de coger y decir que lo que hace el plan insular es determinar las clases de suelo y sin embargo las categorías dentro de las clases las aplican los ayuntamientos, ese esquema es válido. ¿Qué sucede? Que si nosotros cogemos ahora, por ejemplo, la planimetría del plan insular, está toda teñida de categorizaciones que no le corresponden hacer al Cabildo en este momento, o de disposiciones que no le corresponden al Cabildo. Si nosotros alguna de esas cometiéramos el error en este momento de no manejarla de manera adecuada, sigue permaneciendo, se toma alguna decisión con respecto a ella, podríamos encontrarnos después, insisto, en que decisiones que se tomen pues no sean adecuadas y no tengamos la seguridad jurídica que se merece en este momento un plan insular. A mí, de todas formas, es que me extraña muchísimo la atención de que durante 10 años no se haya logrado, sabiendo que lo encargó Manuel Armas, sabiendo que Marcos Vergás estuvo de consejero, pero lo cierto es que si alguien durante esos 10 años ha tenido la máxima responsabilidad en el Cabildo, entre otras, de obtener los votos necesarios, no solo para mantenerse en la presidencia, sino para sacar adelante los temas, no lo ha conseguido en esos 10 años. A nosotros nos han cogido, que era algo con lo que quisimos empezar sobre la marcha, nos ha cogido una pandemia que ha destrozado totalmente los ritmos normales de la administración. Sí, Don Carlos, una pandemia no es excusa para que una administración se paralice o supervisar un plan y saber que no está adaptado a una ley del suelo, que la ley del suelo ya lleva bastantes años en vigor. Cuando hablo de eso y trato de explicarme, es que los recursos humanos que tenemos, y precisamente quien estuvo en el Cabildo con nosotros sabe que el personal técnico de alto nivel es bastante escaso. Nosotros hemos incorporado a la directora del territorio hace aproximadamente un año y, entre otras cosas, la directora del territorio la hemos tenido que tirar de ella para que haga informes para otras áreas porque nos falta personal. Y eso lo sabe quien ha estado gobernando con nosotros, como es el caso del Partido Popular. No estamos hablando de una disculpa, estamos hablando de una realidad, que esto tiene unas consecuencias sobre la administración. Hay que dedicar recursos a los temas que son más urgentes. Y cuando digo recursos, estoy hablando de personal técnico de alto nivel y la propia gestión de los políticos. Aparte de eso, nos encontramos, y fue así, fue muy fina, la bomba de explosión retardada que nos dejó el grupo de gobierno anterior, que fue todo un diagnóstico que se le pidió a la CONMA, que poco menos decía que estábamos obligados a mantener y aprobar y a culminar el plan.
mantener las reuniones técnicas, hacer los análisis correspondientes para dar soluciones que no nos lleven después a que los tribunales no los tumben, lleva su tiempo, y es en lo que hemos estado. Claro, igual que se reclama que Loli Corujo tiene que liderar, tú acabas de reclamar que el que tenía que liderar era Pedro Sanginés. He entendido, ¿no? Sí, me hace gracia, porque si empezó con Manuela de Armas, no entiendo cómo podría ser Pedro Sanginés presidente del Cabildo. Dicotomías en el mismo Cabildo es un poco complicado de asumir. 2007-2009. Lo que me refiero que si lo encargó Manuela de Armas no podía ser presidente a la vez Pedro Sanginés, pero bueno, no me voy a meter en eso. Desde el 2009, desde que se entrega el avance, sí, es Pedro Sanginés. Yo la verdad es que no te he interrumpido en ningún momento cuando usted estaba estableciendo su argumento. Educación, no voy a ser yo quien... Pero no, es solamente que si está dando un dato inadecuado. Terminar yo mi argumento, ¿no? Si da un dato inadecuado. Porque además también negaba con la cabeza Sí. cuando hablaba. O sea, Juan. a mí, ahora le contesto al Partido Popular, pero primero voy con el Partido Socialista. O sea, yo lo que no entiendo es que tardase 3 años casi Dolores Corujo para saber que la ley del suelo obligaba a otra cosa cuando la ley del suelo fue aprobada en 2017, que era Dolores Corujo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, por lo tanto, como mínimo tendría que conocer el articulado de esa ley del suelo que le obligaba a ciertas cosas. El plan fue entregado por un miembro hoy del grupo de gobierno, por Marcos Vergás, por lo tanto no creo que hubiese diferencia entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. El problema es que el Partido Socialista siempre con el territorio está haciendo lo mismo que con el Plan General de Arrecife. Pongo bombitas por todos lados para no aprobarlo y así montamos el follón, montamos la carajera y aquí no se llega absolutamente a nada. El plan, si ustedes querían, hubiese estado aprobado en el día que Marcos Vergás lo entregó. Y no quisieron, porque quisieron hacer política con el territorio como hacen siempre. Y lo mismo están haciendo, por ejemplo, con el plan general, que expongo problemas como sacar a las vírgenes, sacar al diseminado de Güime de una solución que se le daba en el otro avance, y aquí ya tenemos un problema, pues no podemos aprobarlo. La especulación siempre del Partido Socialista con el territorio ha sido clara, manifiesta, y se puede entender desde muchísimas perspectivas. Que pueda tener otra concepción del territorio, vale. Pero lo que hay que buscar solución, y ahora mismo Dolores Corujo tardó 3 años para darse cuenta que el plan no era acorde a la ley del suelo, una ley del suelo que ella misma aportó para votar en contra porque no la aprobó en el Parlamento de Canarias. Y al Partido Popular, o sea, está bien que tengan una diferenciación sobre lo que consideran que se debe hacer en la oposición y en el gobierno, pero a mí hay 2 cosas que me matan. Una es que ahora defiendan la consideración de la concertación social cuando la estaban apoyando, que se sacaron la licitación ordinaria por parte del gobierno, lo apoyaban, lo decía la presidenta y usted no decía nada en contrario. Y segundo, también conocían la ley del suelo y también conocían que no estaba acorde a la legislación actual sobre materia urbanística y de ordenación del territorio que establece el gobierno de Canarias. Es difícil la postura de ustedes, yo lo entiendo hasta cierto punto, pero me parece un poco peculiar la forma de defender, decir que yo no sabía nada, no tengo responsabilidad de nada y hasta el otro día formábamos parte del gobierno. Por matizar, 2 partes. Con respecto a lo de Adislán, se refiere a lo de Adislán, el posicionamiento del Partido Popular fue claro y siempre lo dijimos y siempre se posicionó, incluso no votando a favor en el Cabildo los consejeros del Partido Popular para la licitación, sino que se llegara a un acuerdo y que se buscara las herramientas necesarias. Eso es tal cual. Por lo tanto, miente cuando dice que nosotros nos posicionamos al lado del Partido Socialista o del Gobierno. Por otro lado, con respecto al planeamiento, siempre lo hemos defendido, el mismo posicionamiento que tuvimos y la misma presión que ejercimos con nuestro socio de gobierno en su momento, con el Partido Socialista, pidiéndole a la responsable del área, que en este caso es la presidenta del Cabildo, que sacaran adelante y que diera pasos en firme con respecto al PRIOL. Eso fue así y siempre lo defendimos. Ahora que estamos en la oposición, evidentemente seguimos usando el mismo argumento y lo que decimos es que hay que sacar este plan en adelante para dar las herramientas necesarias para el progreso de esta isla. Yo creo que eso lo defendemos todos, pero lo que nos encontramos es con un socio de gobierno, o nos encontramos en su momento, que le parece que le viene bien electoralmente o políticamente el no hacer nada en la isla de Lanzarote y no avanzar y poner obstáculos cada 2 por 3, porque lo que está claro es una realidad y lo que no pueden evadir tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista es que cuando han asumido la responsabilidad de presidir un cabildo, tanto el Partido Coalición Canaria como el Partido Socialista ahora han demostrado que han sido incapaces de sacar un planeamiento en adelante. Al Partido Popular no le pueden achacar tremendo fracaso de ambos partidos. Lo único que yo le digo, solamente un inciso, la licitación del servicio de personas con Alzheimer se sacó estando ustedes en el Consejo de Gobierno, estando ustedes en el gobierno del Cabildo. Y la votación fue una abstención a dicho. Pero mira, yo no sé,
O sea, Sí. eso, ustedes dieron el beneplácito, o sea, no, ustedes dieron el beneplácito para sacar esa licitación. Pero mira, hay una cosa más importante, y es No, que eso es muy hoy... importante, Carlos, No, lo no, siento digo mucho. más importante, y te darás cuenta por qué lo digo, porque hoy se está dando cuenta en el Pleno de las dificultades que tenemos porque la empresa adjudicataria de la residencia de los Calderones no ha empezado a construir y no va a estar en condiciones. La quita de la boca. Y fíjense una cosa, esa residencia la aprobaron las tres fuerzas que están aquí y les cedía la gestión durante 20 años al que la construía. Eso de aquí apostamos por la concertación, la ONG y todo ese tipo de cosas, hombre, queda bonito si no hablamos en serio del tema, pero es que precisamente eso, que es la actuación más importante que se haya planificado en los últimos años, las tres fuerzas que estamos aquí la aprobamos con el hecho de que la gestionara una empresa privada. Precisamente hoy estamos hablando de eso. ¿Eso qué tiene que ver? Hombre, Eso que- estamos hablando de que eso, de que unos apuestan por un modelo y otros apuestan por otro, no es cierto. Yo no te estoy hablando de... No es cierto. Carlos, se como olvida no del es, modelo, como no es como cierto. es la residencia de mayores que precisamente Como no doña es Loli cierto. Corujo puso la primera piedra Sí. en conjunto con Y la nada más. consejera del Gobierno de Canarias, Bienestar Social, hace casi 2 años y todavía seguimos que avance un proyecto Ahora, que, insistimos, ahora volvemos nuevamente a eso, bloqueado. Volvemos a eso, porque es lo que acaba de explicar la presidenta en el Pleno. Pero que insisto, esta residencia se tiene que pero reflejar en el nuevo PIOL insisto, para que se pueda ejecutar. Si como acaso- gracia queda súper bien. si, bueno, si acaso no Ah, nos no, va a decir eso, hacemos pues, una pausa, sonreímos tardaremos. y ahora trato de No, seguir pues que- y ahora trato de seguir contestando. Vamos a ver, insisto, esa residencia salía entregada directamente a una empresa privada para que la explotara durante los próximos 20 años, aprobada por esos dos partidos que ahora están diciendo otra cosa. Con respecto a la residencia, está clarísimo, tardamos desde que llegamos 1 año en que se concediera por parte del Ayuntamiento de Teguise, cierto, porque hubo intercambio de documentos al menos en 3 ocasiones entre Cabildo y Ayuntamiento de Teguise, tardamos hasta diciembre de 2020 en disponer de la cooperación administrativa que nos lo autorizaba. A partir de ahí, la empresa se ha dirigido al Cabildo diciendo que necesita, porque no está con capacidad para sacarlo hacia adelante, cederle ese contrato a un tercero. Nosotros hemos intentado por todas las vías de que se pueda producir esa cesión para no retrasar, pero resulta que al final hay una norma con la que hemos chocado y no hay manera de obviar, que es que no se puede ceder la contratación si no se ha ejecutado el 20% de la obra o se ha consumido el 20% del tiempo de la concesión. Por tanto, desgraciadamente, no porque lo digamos nosotros, sino porque la empresa no está yendo a trabajar, es un incumplimiento de un tercero. ¿No? O sea, una empresa que se adjudica la construcción de una residencia de personas de la tercera edad, no solo la construcción, sino luego la gestión, en base a unas cosas, luego le puede pasar el mochuelo a otra empresa, es decir, no, hazte cargo tú. Si ejecuta el 20% de la obra o una quinta parte, que es lo mismo, el 20% de la duración del contrato. ¿Qué pasa? Que esta empresa que está radicada en Italia, y es la pega que tiene lo de que pueda concursar cualquiera, pero estamos en Europa, esta empresa que está en Italia licita, desconoce esa norma y lo que estaba pensando era poder meter después un socio local potente que le ayudara o algo por el estilo. Y lo cierto es que no la ha podido ejecutar. La Administración tiene sus tiempos, a partir de ahí ojalá pudiéramos rescindir en un minuto. Se le llevan haciendo requerimientos para documentar la situación y poder poner en marcha la decisión que hoy anunciaba la Presidenta, que se tomó a principios de este mes, dirigiendo una providencia al servicio de contratación para que ya pusiera en marcha la rescisión del contrato. Eso lleva sus tiempos y hemos tardado. Ojalá las condiciones de licitación hubieran sido otras y no pudiera haber entrado esta empresa, pero fueron las que fueron. Claro, es que a eso voy, ¿no? Además de los reproches que estamos viviendo con este tema también de la residencia, que además era el siguiente asunto a tratar, un poco en el aspecto de la autocrítica, ¿no? Porque además acaba de comentar que fue aprobado esta gestión, este modo de gestión con la residencia por parte de las 3 fuerzas políticas que están hoy aquí presentes. Pues ¿por qué se gestionó de esta forma? Es la pregunta, y así cedo el turno de palabra Sí, a mí Jesús y a me Juan. gusta porque Carlos es bastante inteligente, ¿no? Entonces lleva el debate de lo que estábamos hablando antes a otra cosa
y se queda con el asunto, no, sí, estábamos hablando del Adislán, que él había votado a favor también de lo de AFA y usted salió con la residencia. Yo para calmar... No, porque perdona un momentito para aclararlo, porque acabas de decir poco menos que de bien. No, yo lo que estoy diciendo que lo que defienden en Adislán no lo defienden en otros casos, y ahora... Pues... yo lo que te digo, que siempre hemos defendido los servicios que llevan las familias y los servicios que no se pueden comparar entre una empresa privada que va a rentabilizar un beneficio y una familia que lo que tienen por delante siempre es la autonomía personal y el bienestar de las personas, no se puede comparar, y es lo que ustedes pretenden hacer con el servicio de discapacidad, que lo van a hacer ahora mismo con Adislán y que ya hicieron con AFA. Nos han reprochado que estaba el contrato mal hecho, que se hacían las cosas mal. Ustedes también formaron parte. Si dicen eso, dirán ustedes también que la consejera doña Lucía Olga, que es una mujer extraordinaria, con una gestión intachable, también lo hizo mal cuando estuvo al frente de los servicios sociales del Cabildo. Con respecto a la residencia, se optó por la mejor manera de infraestructuras sanitarias por parte del Gobierno de Canarias, que lo gestiona el Cabildo Insular de Lanzarote y como todos los cabildos en Canarias. Era la residencia más adelantada en función al tiempo de licitación, al tiempo de cómo se hicieron las cosas. ¿Necesitamos algo ya? Es verdad. ¿Que se puede haber hecho de otra manera? Seguramente que sí. ¿Mejor de lo que lo hicimos? Sí. Como dices tú, lo aprobamos las tres fuerzas políticas. Lo que interesa ahora es sacarlo ya. Intentar hacerlo, claro, es lo que estamos haciendo. Te vamos a apoyar en ese asunto, en todo lo que considere, como hemos hecho siempre, en una oposición responsable, pero no podemos echar tampoco las piedras para atrás. O sea, es lo que se hizo, fue el modelo que se usó, era el modelo más rápido para tenerlo, porque la situación es crítica de camas sociosanitarias. Totalmente de acuerdo. Le decimos a Osvaldo Betancourt que no busque la segunda piedra porque ha estado el hombre ahí, venga que dale, venga que dale. La verdad que sí. Y él decía que no sabía nada. Es que lo gracioso es que lo que nos encontramos, y es anecdótico, y a medida que se vaya conociendo el procedimiento se verá, es que se daban por buenas cosas que luego hubo que corregir, incluso desde el punto de vista territorial. Tengo que reconocer que cuando se puso la primera piedra, porque nos habían llamado y nos decían que empezaban las obras, la satisfacción fue enorme. Cuando nos dimos cuenta a los 3 meses, que por una serie de errores de la empresa constructora, más otra serie de cuestiones que había dentro, que bueno, ya saldrán, como el anticipo de 2 millones que se le hizo a la empresa, que a ver cómo lo cobramos ahora y demás, pues bueno, lo que nos dimos cuenta en ese momento es que lo que teníamos era un marrón impresionante. Y bueno, lo hemos ido tratando de timonear, ya digo, incluso con el cierto rechazo que nos provocaba la situación. Le hemos dado todas las vueltas habidas y por haber, a ver si conseguíamos que hubiera alguna fórmula vía compra de las participaciones, en fin, que pudieran entrar una empresa que tuviera capacidad real de sacar esto, pero cuando no se puede, no se puede. ¿Y puede que haya más marrones de este estilo ahora? Porque es que la coyuntura internacional está cambiando a una velocidad espectacular, o sea, el precio del transporte, el precio del combustible, la carestía de materiales, las obras que están ahora en curso o en este proceso administrativo de adjudicación, no puede haber... independientemente del color político que aplicar, si no, más de una tendrá que aplicar revisiones de precio, claro. Es que igual hay petición de las empresas diciendo págame más porque... Seguramente habrán revisiones de presupuestos, revisiones de licitaciones y revisiones de muchísimos contratos. ¿Por qué? Porque no es real cuando se licitó una obra al precio el que estaba con el que estamos ahora. El combustible, los materiales y todo tipo de cosas de materias primas están por las nubes. Pero es que el combustible termina en todo. Por ejemplo, todos los derivados del plástico, todo ese tipo. La cerámica. Las oposiciones están ya afilando el lápiz para cuando... No, la realidad es que creo que lo sabemos todos. La ley de contrato, cuando se adjudica una obra, un servicio, también tiene un porcentaje de movimiento de maniobra por si existe, pues precisamente estos detalles, ¿no? Algún imprevisto, algo que no se tenía contemplado. De hecho, lo hemos visto recientemente con el pabellón deportivo que estamos edificando en Playa Blanca, que el presupuesto y la licitación fue de 5.200.000 y se incrementó, se tuvo que hacer una modificación de crédito, inyectar 2 millones de euros más y a día de hoy nos cuesta 7 millones y pico de euros, por lo tanto, y sin entrar en esta dinámica de el incremento sustancial que todavía no está acabado de ese pabellón, pero poco margen, creo que solo le queda, hasta pillar al de Arrecife les queda un cacho. Solo que le queda un margen de un 10%, creo, en base a esa licitación, para poder pedir esa posible modificación, porque ya del 30% que existía se ha cogido un 20%. Esto es verdad que ha provocado y está provocando, y estamos viendo en muchas obras retrasos sustanciales, y yo creo que muchas de las ocasiones son provocadas por el retraso de las mercancías. Oye, deja de dar un plazo, claro, eso de pedirle a un político que dé un plazo, después, como esto se graba y está en YouTube, ya, pero claro, estamos hablando de 2 cosas que ya tendrían que estar ahí, el PIOT por supuesto que sí, la residencia a lo mejor no,
pero ¿tienen alguna ilusión de terminarlo en una fecha concreta, una cosa y la otra? Hombre, vamos a ver, la residencia tenemos un primer punto que es la cancelación, en este momento el dejar sin efecto el contrato. Eso, dando los plazos de alegaciones que hay que dar, de resolución y toda la historia, pues eso se nos va a ir como mínimo un par de meses. Mientras tanto se estará trabajando en paralelo para la nueva ¿La segunda o hay que sacar otra vez el...? Hay que sacar, porque además, para colmo, en esta se presentó solo una empresa. Vale. O sea, que no hay segunda. O sea, no. O sea, tenemos, a la residencia esa, vamos, se le ha juntado todo, porque ya digo, y eso es una parte que no nos tocó a nosotros, y felicidades por cómo lo resolvió el equipo anterior. Incluso cuando se iba a empezar a construir, se dieron cuenta que ese suelo estaba cedido para un centro de menores, con medidas judiciales. Claro, como el Gobierno de Canarias no había ejecutado el centro de menores de medidas judiciales, se pidió la reversión del suelo. O sea, estamos hablando que son circunstancias que se van atravesando una detrás de otra, y bueno, y a cada uno nos toca la que nos toca. Como ya digo, esa de la reversión del suelo consumió más de un año sin poder seguir avanzando porque estaba ese escollo por medio, y en este momento a nosotros nos toca, ya digo, cancelar, o sea, dar por rescindido este contrato, sin la facilidad de que entre la segunda empresa, porque no la hay. Porque no la hay, claro. Bueno, el siguiente, para cambiar un poco de asunto, también tiene que ver con temas de patrimonio, y yo creo que está bien que empiece hablando Juan Monzón en este caso. Bueno, pues sobra decir por qué, ¿no? Porque el Partido Popular ha enviado un comunicado estos últimos días acusando al gobierno de Dolores Corujo precisamente de poner piedras en el camino para avanzar en la rehabilitación del patrimonio de distintos puntos de la isla, y dicen más concretamente de Arrecife. Explícanos un poco, Juan Monzón, a qué se refiere exactamente con esa información, y luego, pues por alusión, respuesta. Bueno, a lo que nos estamos acostumbrando, o nos está acostumbrando el Partido Socialista, al bloqueo absoluto. Es decir, no se dieron cuenta en estos 3 años de que existe un patrimonio en la calle Real, que es el Hotel Oriental, y que había que declararlo BIC. Se dan cuenta cuando el Ayuntamiento de Arrecife tramita, después de un largo proceso de tramitación de la licencia correspondiente para la ejecución en base a todos los informes jurídicos pertinentes y que cumple con la legalidad para dicha ejecución de dicho proyecto, pues nos encontramos con que la represalia en este caso, a veces, bueno, yo quiero ser mal pensado, y a veces ahora se utiliza pues el que no estamos gobernados. Quiero ser mal pensado. Ah, vale, vale. Quiero ser mal pensado, quiero actuar siendo mal pensado y decirlo claro, ¿no? Ahora mismo, como no gobernamos con el Partido Socialista, pues ha sido objeto este patrimonio de bloqueo políticamente. Entonces, volvemos a lo mismo. A veces nos centramos en simplemente las decisiones políticas, si las tomo yo viene bien, pero si las toma otro es malo y hay que quitarlo, y estamos bloqueando el progreso de una isla cuando presume el Partido Socialista de progresista, pero al contrario nos empobrece aún mucho más una isla, retrocedemos en el tiempo, dejamos que se caigan nuestro patrimonio y no ponemos las herramientas, porque a mí me parece muy bien que ahora se hayan dado cuenta de que hay que incorporar en el catálogo de patrimonio, declararlo como BIC, el Oriental, pero al mismo tiempo que haga ese trabajo y se pronuncie con respecto, diga o dé herramientas para que ese propietario, ese dueño pueda rehabilitar, en qué condiciones, e incluso ponga usted ya sobre la mesa los permisos para poder llevar a cabo esa obra. Porque, insisto, no, usted se ríe, pero cuando se llega a una administración y se asume la presidencia, es para trabajar y solucionar y no buscar excusas, que es lo que estamos encontrando cada 2 por 3. Y le digo esto, si quieren realmente conservar el patrimonio y declarándolo BIC, pues no tienen nada más que hacer que trabajar en el Cabildo y actualizar y poner en vigor que tienen un catálogo de patrimonio, de un catálogo de patrimonio caducado de hace ya bastantes años, y no son capaces de actualizar ese catálogo y que cumpla ahora mismo con la normativa. Porque le digo más, usted puede a día de hoy poder tener un BIC, pero el informe que vierte o que emite el Cabildo de Lanzarote, dado que el catálogo está caducado, no es vinculante. No sé si usted lo sabe. ¿Qué catálogo está caducado? ¿El catálogo de patrimonio? Bueno, en el Cabildo de Lanzarote. Sí, hable usted con patrimonio. No. Bueno, pues se lo digo yo que sí, y le doy un informe para la posible mejora del cementerio de FME, donde claramente el informe arroja y dice lo siguiente: dado que el catálogo de patrimonio está caducado, por lo tanto, el informe que nosotros emitimos desde el área de Cabildo de Patrimonio no es vinculante a la obra que usted quiera ejecutar, en tanto en cuanto estando dentro de un BIC. Se refiere a otro tema. Mira, es lo mismo. La primera consideración, la declaración de BIC no impide la rehabilitación de la propiedad. Nadie ha dicho eso. No, estábamos diciendo antes que entonces no se podía dar licencia y que si no diéramos los permisos. La declaración del BIC permite perfectamente seguir tramitando licencias de construcción.
Con respecto a este tema, y se acreditará porque me imagino que o la propiedad o el ayuntamiento seguirán con la vía judicial, se puede acreditar perfectamente que antes de tomar las medidas cautelares ya existía la propuesta del técnico para la declaración de Vic. Lo que pasa es que coincidió con una circunstancia desafortunada, que fue un accidente que tuvo el consejero de Patrimonio y se quedó sin tramitar ese tema. Están las fechas ahí y son documentos, son documentos. Volvemos otra vez al trabajo de la excusa. Un consejero se pone de baja y delega sus áreas a otro consejero y los técnicos de patrimonio siguen trabajando en una administración. Juan, es que esto no es excusa. Juan, acabo de decir que se cometió un error. ¿Cuál? ¿Cuál? Que un consejero estaba de baja. Que en ese momento no le dieron traslado, no subieron la propuesta a nombre de la próxima consejera. Y de eso nos dimos cuenta. Pero es que está negro sobre blanco, es que en la resolución del BIC se relata, y sobre todo porque hay una cosa, que es que hay pruebas, que es cuando ha entrado el informe en gestión. Entonces, con el informe que hizo el técnico, cuando estábamos examinando las medidas cautelares, se dijo, hombre, pero si aquí lo que tenemos que hacer es declarar un BIC por una razón muy sencilla, y es que desde que un responsable de patrimonio e incluso un tercero advierte a la administración de la existencia de unos valores, de manera cautelar hay que empezar a tramitarlo. Y eso es lo que dice la ley, eso va a misa. Sí, yo lo que digo no es lo mismo. Ahora, perdón, y termino, porque una de las cosas que acusa en ese momento el Partido Popular, en esas notas, es de que nos hemos puesto a sacar un montón de BIC sin ton ni son. Se les olvida decir que todos esos BIC que han salido, salvo este del Hotel Oriental, son los que quedaron de la legislatura pasada caducados porque el Gobierno de Canarias no los había terminado de tramitar. Les recomiendo que lo mire y que vea que el catálogo de patrimonio BIC del Cabildo está caducado. Que no, hombre, que no. Lo que se caducaron fueron... Juan, es que estamos sin conocer bien de lo que se trata. Vamos a ver, todos los BIC... Cuando hablo con un técnico en el Cabildo, no me dice la verdad de lo que sucede. Hay que leerse bien las resoluciones o entender lo que se está diciendo. Vamos a ver, el BIC, por ejemplo, del Mirador del Río, está caducado. No el catálogo, porque no existe un catálogo de BIC. Sí, el Cabildo tiene un catálogo. Eso es otra cosa y está en vigor. Los BIC, no está en vigor, está caducado. todos los BIC caducaron porque no se había terminado de tramitar por parte del Gobierno de Canarias. La resolución del Cabildo que emite al Ayuntamiento de Llano. Lo único que digo, Carlos, es que no es lo mismo un procedimiento para pedir licencia de obra sobre un BIC que sobre un inmueble que no tenga ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque los informes vinculantes que le interfieren a un BIC no es lo mismo, por lo tanto la consideración de BIC sí le afecta a la hora de tener licencia, que se puede seguir otorgando, sí, pero el procedimiento es completamente distinto porque tienen que llegarle informes que no tienen a una inmueble que no tienen. Y yo lo que sí quiero decir es verdad que cuando gobernaba el Partido Socialista y el Partido Popular, había un buen rollito entre las dos presidentas y la secretaria general, ¿no? Entonces, cuando no había cuando no había dinero para la fiesta de San Ginés, pues vamos, Cabildo, y nos subrogamos en el ayuntamiento y le damos dinero. Cuando tenía algún problema en el ayuntamiento de Arrecife, vamos, Cabildo, y nos ponemos en nombre del ayuntamiento. Ahora es más que discrecional cuando nos ponemos y cuando no, ¿no? Porque antes, yo es verdad que soy del municipio de Tinao y me estaba un poco receloso de decir, pero ¿por qué cada vez que levanta la voz la alcaldesa de Arrecife, la presidenta lo recibe y le pone en bandeja todo lo que ella quiere? Y ahora sí es verdad que es más complicado ese buen rollito y es más complicado tener una complicidad y una cobertura por parte del Cabildo en el Ayuntamiento de Arrecife. Y esto es totalmente objetivo. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Te digo, por ejemplo, Paola, los problemas que tuvieron con la celebración de los carnavales de Arrecife no hubiese sucedido si gobernase Partido Popular y Partido Socialista, porque lo que pedía el Ayuntamiento de Arrecife y la alcaldesa no era nada que le impidiese al Cabildo Insular de Lanzarote, por ejemplo, con lo del COVID, el autocovid. Te pongo Pero el autocovid, Jesús, si no me equivoco, en un principio, creo recordar que yo estuve en esa rueda de prensa, la alcaldesa en un principio dijo que lo que había que hacer era quitarlo. Yo no te digo lo que dice la alcaldesa, lo que decía la concejal de festejo era que podían convivir la celebración con el autocovid. Lo que dice Paola tiene razón, Juan dice que no, pero yo me acuerdo. En principio decía quitarlo o desplazarlo. Yo no digo lo que dice se levantó un día por la mañana que iba a desmantelar. Y no hubo COVID, por decir toda la verdad. Y el no sé qué. Quitarlo si hay un sitio o un lugar alternativo y si no desplazarlo. Eso y fue no lo que hizo se dijo. falta ninguna de las dos cosas.
Precisamente. Es ¿Y por que qué, lo y gracioso- por qué, y por qué el bloqueo del Cabildo? Pero, vamos a ver, que el Cabildo no hizo nada. ¿Cómo que que no? armaron la trifulca por No, no, Bueno, que de el todos Cabildo... modos- Hable con no. sus concejales El y que ahora Cabildo- son asesores en el Cabildo, que son Cabildo- concejales en Arrecife. Lo mismo donde que todo, pedían que no se podía celebrar el lo carnaval. mismo que todos los pusieron de asesores en Arrecife. Es No, tu no, caso, digo por que ejemplo. hable, que lo tiene cerca No, ahora no, para, tu para caso, saber. Es tu caso, por ejemplo. Sí, No, y digo. muy orgulloso de No, estar no. donde a mí mi partido me manda a trabajar. Clarísimo. y Con yo- toda y yo- honradez. Y yo he dicho lo No, contrario. no, pero que digo que como lo tiene cercano a los Claro, concejales no, del siempre Ayuntamiento han del estado, Partido Socialista, siempre han estado cercanos en nuestro corazón. pues puede y de además primera porque mano decir el bloqueo y que existe estamos el WhatsApp provocando. y todo Bueno, eso. de todos modos, la- Y si no, por ejemplo, el islote de la Fremina. ¿Por qué no se llega? Para. Vamos a terminar con esto. Ustedes montan un pollo. En 30 segundos. Sí, es que montan además un la- pollo diciendo que hay que quitarlo o rodarlo. No. Y luego, Sí, vaya, bueno, quitarlo o rodarlo, sí, sí, sí. exactamente, Sí, sí, quitarlo o correcto. rodarlo. Sí. Y luego va una mañana, que además lo vi yo trabajando y le salió bien, va Echede y Eugenio, llega ahí con una gente, rueda una payita para que entren los coches por un lado y ni se ha quitado ni se ha rodado. Y el Cabildo en ese momento ni dijo ni sí ni no, entre otras cosas porque quien tenía que rodarse era el Servicio Canario de Salud. ¿Rodarlo, eso? ¿Sí? Claro. Si es así. Ah, si claro, fue así, porque el Cabildo se ve desde ahí arriba. Claro, no, es que estábamos... Es decir, lo que nosotros- Carlos, lo que me- nosotros me- me está- proponíamos- espera un estábamos momentito. mirando un Lo que nosotros sábado- proponíamos era que podían convivir el auto-COVID con Pero, ya pero me ¿y el lo Cabildo, creo, ya. ¿y el Cabildo se pronunció en contra de eso? No, en absoluto. Me está diciendo En que absoluto. entonces el Cabildo Aquí lo no que- tuvo nada que ver cuando solicitó al Ayuntamiento de Arrecife, de la mano de Sanidad, ubicar el COVID allí. Allí sí tenía algo que ver. No, te estoy diciendo para y ahora te estoy diciendo cuando para rodarse Bueno, y que venga, no oye, y que- que no escribimos nada. no Carlos, hay dijimos que colaborar, hay que tender la Claro. mano. Bastante En, bien, e- bastante en bien. en este caso, quien más colaboró, insisto, fue Echedey, que llegó, rodó las vallitas, los coches estaban por otro lado, montaron la casetita y hay carnaval y Se hizo todo. realidad. Lo cual demuestra que estábamos Y ya- montando y ya- un pollo porque estábamos en plan a user. ¿Vale? Con lo de las cañitas, la libertad. No, señor. Hombre, por favor, Ya vergonzoso. otro día debatiremos lo realmente importante, que es por qué se siguen haciendo los carnavales o por qué se tiene que seguir haciendo en lo llamado recinto ferial. Porque que no eso yo tenemos creo un plan es lo insular que realmente determine importante. parcelas para poder hacer pero un... desde No, hace- hombre, no, porque Pues no, precisamente a lo mejor también por eso. Por ahí porque, podemos porque Desde hace Rita, encajar un poco los porque obstáculos. Porque Rita Martín del Partido Popular, consejera, puso un cartel donde decía aquí se está construyendo el auditorio y no tuvo ni que quitarlo. Es que aquí se va un cayó auditorio solo. En todo Es caso- que se cayó solo, se lo Venga. comió el sol. Ya, pero como el Nos- Partido Socialista vino al Cabildo, a presidir el Cabildo para solucionar todos los males de la mala Estamos- gestión que se había estamos hecho en eso. en Lanzarote, de la mano del Partido Pues de lo Coalición pusieron Canaria. ustedes, te recuerdo. Que estamos- Se están poniendo muchas medallas porque no están consiguiendo absolutamente nada. que lo reconoció el propio Pedro San Ginés. No nos Nada ha quedado están más consiguiendo. remedio A día que de hoy, tratar... que me expliquen qué se ha conseguido. Que estamos en este Sí, momento sí, sí, tratando sí, de sí, borrar sí, la sí. huella Ya, desagradable. pues que sigan, Pedro sigan San tratando de borrar la huella Está mientras la los vecinos Cate- sigan esperando. que está la Cate ya está esperando y tenemos que avanzar. Se hizo realidad, después de que Echedey fuera para allá, esa famosa frase, tiene un poco de morbillo, de COVID de día, carnaval de noche. Y eso Sí, fue, sí, total. fue una realidad. Gracias, Suso, gracias, Muchas Juan, gracias. gracias, Buen fin de Carlos. semana. Gracias. Y que disfruten del carnaval de Playa Blanca que Sí. arranca hoy. Ahora lo hoy hablaremos viernes. con el alcalde, vamos, digo yo, que lo hablaremos con el alcalde. No le molesta el Sí, por autocovid supuesto. al No. carnaval de... No, la verdad es que no, pero podrían haber puesto diferentes autocopias a lo largo del No, municipio vamos. de la isla de Lanzarote. Enseguida el alcalde de Yaiza, no se vayan.